¿Qué tal? ¿Cómo están? Andrés Neira del canal del Evangelio, donde aprendes y compartes. Hemos llegado finalmente a la última parte, cuarta parte de esta serie titulada Victoria sobre el pecado y los deseos engañosos. Si tú todavía no has tenido la oportunidad de escuchar los otros tres programas, nos puedes buscar en Instagram por el canal del Evangelio. Lo estamos subiendo recién a YouTube, pero igual lo puedes encontrar por el canal del Evangelio, donde aprendes y compartes. Asegúrate que le agregas el donde aprendes y compartes al canal del Evangelio y también en mi muro, en Facebook, Andrés Neira. Mira, no importa cuál sea el área que tú estés luchando, la naturaleza caída que aún mantenemos los creyentes, siempre va a ser una constante batalla y lucha mientras llegue la glorificación. Pero eso no significa que Dios nos haya dejado así, entregado al ogro, al antiguo amo, que era el pecado, esta fuerza, esta ley, esta fuerza que quiere estar en control. Gracias al Señor sí hay solución y esta solución está en la cruz. El mensaje de la cruz es un mensaje que hoy día no se escucha. No, solamente se habla de una parte de la cruz donde se dice que, bueno, en la cruz el Señor murió por nuestros pecados, lo cual es cierto. Pero en la cruz hay algo más. Hemos repetido muchas veces Romanos 6:6 y no me canso de hacerlo porque creo que es una gran bendición. Y dice, y sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. O sea, cuando él murió, nosotros estábamos en Cristo. Para que, mira, aquí te dice la razón, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Y esa palabra destruido es una palabra que significa también anulado o dejar inoperante, reducir su poder, que ya no te controla, en palabras simples. Para que el cuerpo del pecado fuera destruido con una razón, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Así que cualquiera sea tu lucha, tú puedes buscar ahí Gálatas 5 y hay un montón, va de todo, de la ira, los gritos, las contiendas, los celos, la lujuria, eh, no sé, pasiones descontroladas, un montón de cosas están ahí y cosas parecidas a estas, dice el apóstol Pablo. O sea, nos deja el espacio para muchas cosas más que son realmente, Gálatas 5 es la primera parte, ¿verdad? Podemos ver cómo ese viejo hombre está ahí. De hecho, produce una lucha entre la carne y el espíritu para que no hagamos lo que queremos. O sea, quiere decir que todavía está presente. Lo que tenemos actualmente es la presencia del pecado. Su poder ha sido roto en la cruz del Calvario. Recuerda Romanos 6:6. Sin embargo, tenemos su presencia y esta va a salir de nosotros el día de la glorificación. Pero, sin embargo, esto no es como, hay quienes dicen, bueno, tenemos Juan 1:9, primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Y gracias al Señor por primera de Juan 1:9. Pero también primera de Juan 2:1 dice, y si alguno hubiere pecado, o sea, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. O sea, Dios no, o sea, eso te está dando a entender que existe la posibilidad de pecar, pero no quiere decir que va a ser el estilo de vida de los creyentes, donde vamos a vivir de derrota en derrota, donde el viejo hombre va a estar fortaleciéndose y tomando control al extremo de controlar nuestro genio, controlar nuestro temperamento, controlar nuestras pasiones, controlar lo más profundo de nuestros pensamientos. Hijo de Dios, hija de Dios, Dios no te quiere así. Eso no fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. En la cruz hay algo más. En la cruz hay victoria total. Y cuando hablamos de victoria total, no es que tú te tienes que ganar la victoria, porque por lo habitual se dan mensajes de victoria, de cómo tener victoria, y quizás a lo mejor este mismo programa puede parecer eso, victoria sobre el pecado, pero más que tú fabriques la victoria, que hagas esto, lo otro, aquello es cómo te apropias de la victoria que Cristo ya compró en la cruz del Calvario y cómo el Espíritu Santo, que es lo que vamos a ver hoy día, cómo hace eso eficaz. Romanos 8 es cómo esto se hace eficaz para que ya no tenga que estar inventando fórmulas propias, no tenga que estar con mayores compromisos de oración. Tú haces compromisos y dices, bueno, estoy lidiando con esto y me voy a levantar no a las 6, a las 5 de la mañana para vencer el viejo hombre, o dice, bueno, voy a tomar compromisos de, no sé, a lo mejor eh, ayunar o orar más. Mira, orar es muy bueno y es muy importante. Tenemos que ser personas de oración. También leer la palabra es muy importante también, leer la palabra. Pero, digamos, hay algo.
Si la misma palabra nos enseña, por eso hay que estar pilas, hay que estar atento. ¿Cuál es la prescripción? Porque, no, y estaba pensando, el otro día de un ejemplo y ahora viene nuevamente a mi mente. Hay quienes dicen, bueno, déjame cantar alabanzas porque cuando se cantan alabanzas se rompen las cadenas, porque cuando Pablo y Silas estaban en la prisión, entonces cantaron alabanzas y se rompieron las cadenas. Y cantan unos coritos, cantan unas cosas, pasas por unos estados emocionales, pero después te das cuenta que a la semana o a los 2 días o ahí mismo terminas de cantar y sigues teniendo la misma, no sé, presión en tu vida de que no quieres hacer, eso hace constantemente y te hace sentir un miserable. Y pone atención, si la solución fuera leer solamente la Biblia o en hacer ayuno o en, por ejemplo, cantar alabanza, Dios en la cruz hubiera clavado un himnario para que ya no tenga que estar cantando alabanzas. O hubiera clavado un devocional, o hubiera clavado un libro de dietas para que hagas no solamente buenos ayunos, sino que hagas buenas dietas. Comprende lo que te digo y con esto no estoy ridiculizando porque es que debemos estudiar la palabra, debemos tener tiempo de oración profundo con Dios, debemos ser personas que hemos sido creados para la alabanza de su gloria, pero cuando se trata de la prescripción bíblica, donde el viejo hombre pierde su poder, porque su poder ha sido quebrantado, solamente la vamos a encontrar en la cruz del Calvario. Así que vamos ahora a Romanos capítulo 8 y vamos a leer 3 versos solamente. Vamos a leer Romanos 8 del 1 al 3. Dice así, ahora pues, la Biblia de la América dice, por lo tanto, ahora. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Así que vamos a tomar la primera frase, dice, ahora pues. Bueno, la Biblia de la América traduce por lo tanto. Por lo tanto, ahora no hay ninguna condenación. ¿Por qué no hay condenación? Porque por lo tanto que ya se estableció en el capítulo 6, donde dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo y donde dice Romanos 7 que estamos muertos a la ley en Cristo Jesús para ser de otros, del que resucitó de los muertos, donde tenemos una relación y una identificación. Romanos 6, Romanos 7, estamos muertos y estamos identificados con la muerte y la resurrección de Cristo debido a este argumento. Ahora pues, o por lo tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La palabra condenación es una palabra que no solamente implica un juicio sobre nosotros, sino también el castigo por algo, o sea, por el haber pecado. Pero hay varias cosas que uno se hace preguntas, vienen preguntas a la mente. Primero, no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Cómo llegamos nosotros a Cristo? ¿O qué es estar en Cristo? Porque hay quienes piensan, bueno, estar en Cristo es, por ejemplo, ir a la iglesia, estar en Cristo es, no sé, no faltar a ningún culto, estar en Cristo es siempre estar dando dinero para contribuir con ofrenda, estar en Cristo es, no sé, leer la Biblia todos los días. O sea, piensan que hay que esforzarse, depende del esfuerzo humano, permanecer en Él, permanecer en Él. Pero ¿por qué permanecemos en Él? O sea, ¿qué es lo que hizo que llegáramos a Cristo? Primera de Corintios 1:30 dice, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea, ¿cómo es que llegamos a Cristo? Por Él. Dios mismo nos trajo a Cristo. Dios fue, o sea, por Él, no que nosotros llegamos y andábamos buscando a Dios, porque no hay quien busque a Dios. Además, Dios no estaba perdido. Los perdidos éramos nosotros. Él nos buscó y por causa de Dios, nosotros estamos en Cristo. ¿Te das cuenta cómo se invierte un poco del estar en el Señor? Hay otro verso más, por ejemplo, que nos habla de lo mismo. eh, Juan, capítulo 1, versos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mira ahora el verso 13, los cuales, o sea, los hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, o sea, de voluntad de Dios, pues se entiende claramente. O sea, aquí llegamos a estar en Cristo, llegamos a ser hijos de Dios, no por nuestra propia voluntad. El verso es claro. O sea, nosotros, alguien nos puso en Cristo, alguien nos hizo nacer de nuevo. No fue nuestra voluntad, sino Dios. En este verso Juan está usando como la analogía de cómo son engendrados, ¿verdad? Los bebés en el ámbito natural. ¿Cómo son? ¿Qué bebé quiso venir al mundo?
Yo no dije, bueno, quiero que mi papá y mi mamá estén juntos y entonces que me engendren para que yo nazca. No, ellos tomaron la decisión y un día dijeron, bueno, vamos a tener un hijo. Alguien fue engendrado. Bueno, de la misma manera, mi voluntad no estaba incluida, Dios no me pidió permiso, Dios no me preguntó, Él me engendró. ¿Ok? Mira Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nuevamente lo mismo, mas por Él estáis vosotros en Cristo. Fue Dios que nos trajo a Cristo. Estar en Cristo significa que Dios nos puso en esta posición, donde estamos muertos al pecado en la cruz y estamos resucitados con Cristo. Vamos a ver otro verso más referente a esto mismo. Tito capítulo 3, verso 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, número uno. Dos, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así que todos estos procesos de estos versos anteriores, estar en Cristo, Dios nos llevó a Cristo, no nacemos según nuestra voluntad, sino que Dios nos engendra. Esto es la regeneración. Quiere decir que el primer proceso, donde comienza nuestra vida cristiana aquí en esta tierra. Somos regenerados, somos resucitados, somos nacidos de arriba. Así que estar en Cristo, la primera cosa es simplemente haber sido llevados por el Padre a Jesús. ¿Qué otra cosa más significa estar en Cristo? Que al estar en Cristo nosotros estamos identificados en su muerte y en su resurrección. Mira qué interesante, ¿eh? Estamos identificados en la muerte del Señor y en su resurrección. Estamos en él. Cuando Él murió, estábamos en él, en la cruz con Él. En la mente de Dios, estábamos con el Señor en aquella cruz. Cuando Cristo resucitó, en la mente de Dios estábamos en Cristo. Cristo resucitó y a la muerte nos enseñorea sobre Él. Nosotros hemos resucitado para tener esta vida nueva. Romanos 6 nuevamente. Hago apelación a esos versos que son muy importantes y tú léelo, léelo. Y te quiero invitar, por favor, si tú no has visto el programa 1, La Gran Negación, Romanos 6, 1 y 2. El programa 2, La Gran Ignorancia, Romanos 6, 1 y 2. El programa 3, La Gran Prescripción o El Antídoto, Romanos 6, 6. Tienes que verlo, que son programas más o menos de 25 minutos. Tienes que escucharlo, digo verlos, pero bueno, es realmente escucharlo, ¿ok? Vamos a tomar una pequeña pausa y ya volvemos con este interesante tema de Romanos capítulo 8, la gran ley del Espíritu de vida en Cristo. You're listening to WOC, Word of the Cross Radio Online, Fort Myers, Florida, to the world. Hemos vuelto después de esta pausa. Estamos aquí en Romanos capítulo 8, solamente el verso 1. Hemos leído la parte primera. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Luego el mismo verso dice, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, esta los teólogos le llaman una interpolación. ¿Qué quiere decir? Que esta frase, cuando tú examinas o si tienes la oportunidad de ver las Biblias modernas, vas a ver que esa última parte no está. Entonces hay quienes dicen, no, le están quitando la Biblia, tal versión le quita la Biblia. Pero no se trata de eso. Lo que pasa es que los manuscritos más antiguos no aparecen. Y ahí tan simple y tan sencillo. Ahora, fíjate, pero comentando la parte B, Kenneth Wuest, que fue un erudito del griego, escuché el otro día un comentario que fue uno de los 4 hombres más eruditos en el griego aquí en los Estados Unidos, referente a que no hay condenación para los que están en Cristo. Él comenta lo siguiente: Pablo no basa su afirmación en base a la conducta de los santos, el que no hay condenación, sino más bien a su posición en Cristo. También agrega, su posición, o sea, la del creyente en Cristo, lo ha librado del irresistible poder de la naturaleza caída y lo ha hecho partícipe de la naturaleza divina. O sea que, en otras palabras simples y sencillas, no hay condenación no por la conducta, sino porque estamos en Cristo. Cristo hace posible que no haya condenación. ¿Ok? Bien, tenemos el verso 1. Sigamos adelante entonces. Antes de seguir, vamos a tomar una pequeña pausa y ya volvemos. You're listening to WOC, Word of the Cross Radio Online, Fort Myers, Florida, to the world. Bien, estamos de vuelta. Estamos con la gran ley del Espíritu de vida en Cristo, Romanos capítulo 8, cómo toda esta verdad se hace eficaz, ¿ok? ¿Cómo se hace eficaz en mi vida? O sea, hay quienes piensan que el Espíritu Santo es el poder de Dios, pero eso es reducir al Espíritu Santo a una fuerza activa. No, el Espíritu Santo es Dios mismo que manifiesta su poder en favor de los hijos de Dios y lo hace exclusivamente en un área, en un perímetro, en el perímetro
de la cruz de Cristo. Cuando hablamos de la cruz de Cristo, no estamos hablando de la madera. Es bien importante no caer en la superstición. Decimos la cruz de Cristo porque estamos hablando de la obra. Sigamos ahí, Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, o por lo tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vamos al verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, verso 2, de la ley de pecado y muerte. Uy, ese verso está pero precioso. Porque la ley, hay una ley. ¿Cuál es esta ley? Bueno, una ley que es de vida, la tiene el Espíritu. ¿Y dónde está? En Cristo. Quiere decir que está en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la ley. Pero, sin embargo, ¿qué ha hecho esa ley? Me ha librado de la ley de pecado y muerte. En otras palabras, me ha librado de Romanos capítulo 7, del verso 15 en adelante. De esto no libro. Mira, de esto no libro. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. De eso no libro. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. De eso no libro. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Viste? Me libró de la ley de pecado y muerte, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley de pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Mira, pongamos atención. ¿Me libró de qué? Me libró del miserable. O sea, este ejemplo de Romanos 7 no es una experiencia que el apóstol Pablo tuvo antes de ser convertido. No, esto está revelando la lucha que el apóstol Pablo tuvo y que por revelación de Dios pudo entender. Por eso Dios le reveló al apóstol Pablo lo que nosotros tenemos en esas páginas de Romanos, que es precioso. Hemos sido liberados de la ley de pecado y muerte, de lo que nos controlaba. O sea, está ahí, pero tienes que saberlo. Tú, como ya lo hemos hablado en otros programas, tú tienes que saberlo. Sabiendo esto, tienes que saberlo. Si morimos con Cristo, creemos que viviremos con Él. Creemos, tienes que creerlo. Considerado muerto al pecado, tienes que considerarlo. Es un acto de fe. Esa es tu participación pasiva. Tienes que saber. Tienes que creer, tienes que considerar, pero todo eso se hace efectivo con la obra del Espíritu Santo. Él es quien nos libra, Él es quien nos ha librado. Y las gracias son dadas a nuestro Señor Jesucristo. Pablo termina aquí el penúltimo verso dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y también en Romanos 6 dice, gracias a Dios. O sea, qué bueno, eso quiere decir que hay esperanza, que podemos alabar al Señor y que Dios es glorificado cuando el viejo hombre no nos controla, cuando Él va perdiendo su poder. Porque Romanos 6, nuevamente, es cómo es posible la santificación. En la santificación, el pecado va perdiendo su poder en la vida del creyente. En la justificación, somos declarados justos. En la santificación, vamos siendo hechos justos, por decirlo de alguna manera. En la santificación, vamos siendo conformados a la imagen de Cristo. La santificación no es otra cosa que, por ejemplo, Gálatas capítulo 5, el fruto del Espíritu, amor, paz, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, fe. Ese es el proceso de santificación. Esas cosas están aflorando en este proceso de santificación. Y volviendo nuevamente a Romanos capítulo 8, verso 2, dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley de pecado y muerte. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, ¿qué es lo que era imposible para la ley? Mira, para eso vamos a tener que nuevamente volvernos a Romanos 7. Hay que recordar que habíamos dicho que esto es como un sándwich o sándwich, donde está Romanos 6, una etapa, donde está Romanos 8, la otra etapa, y donde al medio está el jamón, la carne, en la que nos da tanto problema. Entonces, ¿qué era lo que era imposible para la ley? Dice Pablo ahí en Romanos capítulo 7, verso 7 en adelante. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pues yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley nos dijera no codiciarás, mas el pecado tomando, fíjate, fue el pecado, no la ley, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, aquí sale personificado el pecado, produjo en mí toda codicia,
Porque si la ley, el pecado está muerto. Y yo sí la ley viví un tiempo. Hay quienes dicen, bueno, cuando él era niño. Pero venido el mandamiento, cuando ya creció y se enfrentó a la ley de Dios, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ya llegué el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión, nuevamente el pecado, por el mandamiento me engañó y por él me mató, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, ¿qué es lo que era imposible? La ley no me podía capacitar para yo poder vencer el viejo hombre. La ley solamente era una linterna que señalaba, que apuntaba, que me mostraba mi condición, me mostraba las demandas de un Dios justo. Sin embargo, demuestra, y eso demuestra algo más. Estos pasajes demuestran que la gente, que los hermanos de las congregaciones, y si tú no eres cristiano y estás escuchando este audio, también se aplica a tu vida, no van a cambiar sus vidas ni el viejo hombre va a dejar de estar operando solamente con dándole mandamiento. No, usted tiene que orar más. No, usted tiene que guardar esto. Porque ya está demostrado que si solo predicamos en nuestros sermones, no hagas esto, no toques aquello, no hagas lo otro, pero no le enseñamos a las congregaciones, a nuestros hermanos la fe, el cómo hacerlo, el cómo vivir para Dios. Creo que la palabra acertada sería el cómo vivir para Dios. Cómo que el viejo hombre no tome el control de nuestras vidas. Cómo que el pecado vaya perdiendo su poder. Lo único que vamos a estar entregando es un montón de reglas, un montón de mandamientos que por muy nobles que sean, santos, justos y buenos, si no van acompañados de la obra de la cruz, el Espíritu Santo no va a poder hacer nada porque su perímetro de trabajo es solo honrar la obra de Cristo. Por eso que cuando a ti solamente te dicen, no, es que tú no tienes que mentir, es que tú no tienes que ver pornografía, no, es que tú no, y te lo dicen desde el púlpito y no te dicen nada más, eso no tiene ni siquiera, no, eso no va a producir ni siquiera el más mínimo efecto. A lo mejor podrás reprimir tu deseo por un tiempo, pero luego que se te pasa el miedo o el regaño, vas a volver al mismo patrón. Por eso que la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley de pecado y muerte. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Cómo Dios lo solucionó? Ok, la ley es santa, pero tenemos un hombre que ha heredado de Adán. Tenemos dos cosas: corrupción heredada, culpabilidad heredada. ¿Qué hacemos con este hombre? Bueno, fíjate que ahí el verso, ahí está la solución. Romanos 8:3. Lo solucionó así, enviando a su hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, ¿qué hizo? Condenó al pecado en la carne. Y yo, cuando leí este verso el otro día, estaba estudiando y preparando este programa, al momento comienza con que no hay condenación para los que están en Cristo, Romanos 8:1, y después termina en 8:3, que él condenó el pecado en la carne o en la carne de Jesús. Alguien dijo, no, lo que hizo fue, al ir a la cruz, hizo la carne la prisión del pecado. Ya era nuestro cuerpo la prisión del pecado porque siempre ha estado ahí, como dice el Salmo 51, verso 5. En pecado me concibió mi madre, lo llevamos desde que nacemos. Condenó. Entonces la condenación no está para los que están en Cristo. La condenación recayó sobre el pecado, sobre la naturaleza pecaminosa. Eso fue lo que fue condenado. Y el diablo nos ha tenido distraído, nos ha enseñado a través de los púlpitos de gente que a lo mejor no ha tenido mala intención, pero ha repetido cosas de otros maestros, simplemente que hay condenación para el creyente. No, no lo hay, porque la condenación que había recayó sobre Cristo en la cruz. Y si tú no estás en Cristo, tienes que considerar que el castigo de tu paz ha sido sobre Cristo. Hoy es el día donde tú puedes encontrar salvación. Todo este problema de nuestra debilidad, Dios lo solucionó enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Te das cuenta que ahí hay más que simplemente que Él murió por mis pecados? Él murió por mis pecados, pero Él murió para que el pecado no me controlara ni me dominara. Y también tengo que hacer un paréntesis. Esto no se trata de perfección para toda la vida, que tú nunca te vas a equivocar. No, no, no. Esto se trata de que el pecado no te va a gobernar porque ahora tú estás bajo un nuevo dueño, estás bajo una nueva administración. ¿Has visto esos negocios que cambian? Dice, oye, esta era una carnicería, pero dice ahora bajo nueva administración. O mira, este es un lugar donde vendían autos y ahora está bajo una nueva administración. Claro, así estamos nosotros, pero mucho mejor, bajo la administración del Rey de Reyes y Señor de Señores. No quiero que te muevas. Vamos a tomar una pequeña pausa de 30 segundos y ya volvemos.
You're listening to WOC, Word of the Cross Radio Online, Fort Myers, Florida, to the world. Bien, estamos de vuelta. Estamos en Romanos capítulo 8, versos 2 y 3. Estamos en la gran ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ok, estamos hablando de cómo tener victoria sobre el pecado y los deseos engañosos. Vamos a retomar Romanos 8:2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley de pecado y muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Es bien importante notar que lo que hace posible, efectivo, todo lo que hemos venido hablando en nuestro programa es la eficacia del poder del Espíritu Santo, que tiene un perímetro de trabajo que es solamente la cruz. Nosotros tenemos nuestra parte. ¿Te acuerdas? En el programa anterior hablamos de nuestra responsabilidad pasiva y activa. Tienes que entender todo el consejo de Dios y no sacar fuera contexto. Tienes que creer que el poder de la resurrección también actúa en nosotros, los que creemos. Efesios capítulo 1, versos 19-20. Tienes que creerlo. Para terminar, quisiera que pensara en esto por un momento. Cuando uno lee el Salmo 22, es como, imagínate como si esto fuera una película y está el camarógrafo, el director de cámara, y entonces ya está, por decirlo así, el Señor en la cruz. Imagínatelo. Esto es solamente un ejemplo. Y entonces le dice el director de cámara al camarógrafo, hazle una toma de cerca y acerca bien el lente para que se vea todo lo que está pasando en la cruz. Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este es Jesús. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Eso fue la cruz. Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche no hay para mí reposo, pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre. Fíjate que todo eso miserable que tú te sientes. Cuando tú estás orando, dices, oye, me siento como un gusano. Yo me siento como me siento nada, me siento miserable. En esta obra sustitutiva, Cristo sintió eso para que tú no tengas que cargar con la miseria de lo que significa el peso del pecado. Aquí estamos viendo la ejecución del pecado en la persona del Señor Jesús. Aquí estamos viendo la condenación del pecado en la persona santa de nuestro Salvador Jesucristo. Verso 6 más, yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todo eso pasó en la cruz. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca y menean la cabeza diciendo, se encomendó al Señor, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Verso 9, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca. Mira el Señor Jesús en la cruz. Porque no hay quien me ayude. Me rodearon muchos toros. Fueron fuertes toros de Basán. Me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como el león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor. Mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado. Mira la cruz. Porque perros me han rodeado. Me han cercado cuadrillas de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, Señor, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos del búfalo. Anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Oh, eso es tremendo. Este salmo es tremendo. Ahí tenemos un enfoque de Romanos 6:6. Cómo fue destruido
el poder del pecado. Ahí tenemos un enfoque claro de cerca de Romanos 8:6, lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. Dios enviando a su Hijo en semejanza de pecado condenó el pecado a la carne. El pecado fue condenado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hemos dicho una y otra vez en estos podcasts que el único perímetro donde opera el Espíritu Santo es en la cruz del Calvario. ¿Lo entiendes? Y es mi oración que estos pequeños programas, que no han sido tan largos, puedan servir como una semilla de luz que alumbra hasta lo más profundo de tu ser. No importa en el estado que te encuentres. La respuesta está en la cruz. No importa lo que te esté agobiando. A lo mejor has pensado que te va a volver loco, que ya te va a descontrolar, que va a ser una locura, que tienes que entregarte a esa identidad que está luchando contigo. No importa si demora un día, quizás demora una semana, quizás demora un mes, un poco más. No lo sé. Lo que sí sé que si tú le pones atención a la escritura, se va a hacer realidad lo que el Señor dijo, que al que el Hijo libertare, ese será verdaderamente libre. No decaigas. Confía en tu Dios y confía en esta obra perfecta. No intentes nada más. No intentes nada extra. No trates a través de obras, de convertir la oración en una obra para alcanzar el favor, de convertir la lectura en una obra, de convertir en tantas cosas, congregarte más. Todas esas cosas son buenas, pero ninguna de ellas va a poder solucionar lo que está prescripto en Romanos 6:6, donde tu viejo hombre fue crucificado, donde el poder del pecado fue destruido. Bueno, te doy gracias por haber estado conmigo. Nuevamente te recuerdo, hay una parte primera. El primer programa se llama La Gran Negación. El segundo programa, La Gran Ignorancia. El tercero, La Gran Prescripción. Y aquí hemos tratado la gran ley del Espíritu de vida en Cristo. Que Dios te bendiga grandemente. Soy Andrés Neira del canal del Evangelio, donde aprendes y compartes.